Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero expresar mi profunda felicidad de poder estar compartiendo este estudio con ustedes. Ayer iniciamos un estudio relacionado con las señales del fin de los tiempos basados en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo número 25. Quiero decirles, queridos hermanos, que vamos a estar estudiando esta noche el tema de las señales del fin. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la presentación para que podamos ver qué fue lo que Cristo contestó con relación a la pregunta, ¿cuándo será? ¿Cuáles serán las señales de su venida? El término que estamos utilizando o que se usa generalmente en el griego y que también se usa en teología para referirse a la segunda venida de Cristo es el término parusía. La parusía es la segunda venida de Cristo, la aparición visible de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, Él va a contestar de forma literal cuáles van a ser las señales que van a determinar la segunda aparición de Él. Vamos a ir todos a Mateo capítulo 24 al versículo número 29 y 31 y vamos a contestar esas preguntas. Mateo capítulo 24 desde el versículo 29 hasta el 31, ¿ok? Recuerden, a Cristo se le había preguntado en el versículo número 3, Mateo 24, 3, a él le preguntaron qué señal habría de su venida, no le preguntaron cuándo él vendría. Eso lo vimos ya en la lección anterior. A él le preguntaron qué señal habría de su venida. Y entonces él va a responder. Y dice así en el versículo 29, e inmediatamente después de las aflicciones de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán en los cielos y las potestades de los cielos serán sacudidas. En ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces harán duelo todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, queridos hermanos, Cristo acaba de contestar y acaba de decir de forma literal cuál es la señal de la segunda venida de Cristo. La señal de la segunda venida de Cristo son los cataclismos cósmicos. La palabra cataclismos se refiere a grandes desastres cósmicos, viene del universo. Y Cristo enseñó que la señal que iba a determinar que Él estaba a punto de aparecer iba a ser esta, los cataclismos cósmicos. Cuando la tribulación haya terminado, los 7 años de tribulación hayan terminado o estén por terminar, dice la Biblia que el sol se oscurecerá, la luna se teñirá de sangre, las estrellas caerán del cielo, entiéndase como meteoritos, las potencias de los cielos serán sacudidas, los seres de las regiones celestes, los espíritus de maldad que están en las regiones celestes serán conmovidos ante la inminente aparición de Jesucristo. Y dice la Biblia que aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo, las naciones harán duelo por él, y dice la Biblia que el Hijo del Hombre vendrá en nubes del cielo con gran poder y gloria. Recuérdense ustedes, queridos hermanos, la segunda venida de Cristo fue profetizada en Hechos capítulo número 1. Recuérdense que cuando Cristo ascendió a los cielos, a los apóstoles se les aparecieron 2 hombres de vestiduras blancas, que son ángeles, por supuesto, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este Jesús que habéis visto ir al cielo, de la misma forma vendrá. Y dice la Biblia que una nube lo ocultó. Así que si Cristo ascendió a los cielos envuelto en una nube, también Cristo regresará de la misma forma. Por eso aquí en Mateo capítulo 24, Cristo está diciendo que Él vendrá
en nubes del cielo. ¿Se entiende? Ahora, esa es la señal. Al finalizar, cuando estén finalizando los 7 años de tribulación y se empiecen a ver estos cataclismos cósmicos, podemos tener la certeza de que la venida de Cristo está muy, pero muy, muy cerca. Ahora, vayamos al equivalente de este mismo pasaje en Lucas capítulo número 21, porque la clase pasada habíamos dicho que en los 3 evangelios sinópticos se registran estos eventos. En Lucas, en el capítulo 21, en Mateo, en el capítulo 24 y 25, y en Marcos, en el capítulo número 23. Vean lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 25 y 28 con respecto a esto mismo. Dice la Biblia, y habrá señales en el sol. Estoy leyendo Lucas 21, 25. En la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustias de las naciones y extrema desesperación a causa del rugido del mar. Aquí hay algo muy interesante que está registrando Lucas que no había dicho Mateo. El día en que Cristo regrese, los cataclismos cósmicos ocurrirán en el sol, la luna, los cielos, ¿verdad? Según Mateo, y aquí agrega Lucas que también en el mar. Es decir, cuando Cristo esté por aparecer, otro de los cataclismos cósmicos que van a ocurrir en este planeta es grandes tsunamis en todas las regiones del mundo. Y dice la Biblia así, versículo 26, y desfallecerán los hombres a causa de la conmoción provocada por el terror de lo que sobrevendrá a la tierra, y las potencias de los cielos serán estremecidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a acontecer, cobren ánimo y levanten sus cabezas, porque se acerca su redención. ¿Se dan cuenta? Cristo está diciendo a los discípulos, a la nación de Israel, que cuando estas señales, estos cataclismos cósmicos se vean, pueden levantar sus rostros, pueden recobrar ánimo, porque está cerca su redención. Entonces, es muy importante que entendamos que la segunda venida de Cristo es completamente clara. La segunda venida de Cristo no es como ladrón en la noche, es el arrebatamiento el que es como ladrón en la noche. Porque ¿cómo poder reconciliar el hecho de que Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice velad porque no sabéis el tiempo ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá? ¿Y cómo poder reconciliarlo ahora con estas palabras de Lucas 21 que dice que cuando veamos estas señales recobremos ánimo y levantemos nuestro rostro, porque debemos entender que nuestra redención está muy cerca? Bueno, es muy sencillo, porque la segunda venida de Cristo no tiene una señal visible. La segunda venida de Cristo está precedida por señales que indican con toda claridad que Él está por aparecer, y el arrebatamiento es como ladrón en la noche cuando nadie lo sabe y nadie lo espera. Entonces, vayamos un momento también a Mateo 24, porque hay un tema ahí muy interesante que yo quisiera resaltar. Es interesante que con respecto al tema del arrebatamiento, hay 3 posturas. Existen las personas que enseñan que hay un arrebatamiento pretribulacionista, es decir, que el arrebatamiento es antes de los 7 años de tribulación. Están otras personas que enseñan que el arrebatamiento es exactamente a la mitad, en el momento que ocurra la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Esto se llama mesotribulacionismo. Y también están las personas que enseñan el postribulacionismo, es decir, estas personas enseñan que no hay un desfase entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, es decir, que todo es un evento, todo es un solo evento. Y aquí en Mateo capítulo 24, pues tratan de decir que aquí se está registrando el arrebatamiento, porque, ¿qué dice la Biblia? En el versículo 30, en ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y ellos reunirán
a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el mar. Entonces, los hermanos postribulacionistas, y ojo la palabra que estoy usando, hermanos, porque el hecho de que nosotros tengamos diferencias en cuanto a la postura de cuándo ocurrirá el arrebatamiento, eso no hace al otro como hereje ni nada por el estilo, simplemente son diferentes posturas escatológicas. Nuestros hermanos postribulacionistas sugieren que en el versículo 31 se está presentando el arrebatamiento y la parusía como un mismo evento, porque dice que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles con gran trompeta y ellos reunirán a sus escogidos de entre los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el mar, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, póngame mucha atención, por favor, queridos hermanos que están escuchando este estudio. La pregunta que hay que hacerse es, dos preguntas importantes. ¿Qué palabra griega se está utilizando aquí en el versículo 31 para referirse a que se reunirán, los ángeles irán a reunir a los escogidos de entre las cuatro puntos cardinales? ¿Qué palabra griega? Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde ocurre esa reunión? ¿O para qué ocurre esa reunión? Por supuesto que habría que leer Mateo capítulo 25, porque esa reunión, queridos hermanos, es muy interesante. Esa reunión ocurrirá en la misma tierra, o sea, los escogidos serán reunidos en la misma tierra y serán separados de los cabritos. Esto es lo que nos dice Mateo capítulo 25, versículo 31. Vayan conmigo para que vean lo que dice la Biblia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, recuérdense que el Hijo vendrá y enviará a sus ángeles, se está hablando del mismo evento, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él y se separará a una de la otra como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Colocará las ovejas a la derecha, que si seguimos leyendo, se les dará la entrada al reino de Dios, y los cabritos a la izquierda, que dicho sea de paso, en esta enseñanza de Jesús, se les hablará y se les condenará y se les arrojará al fuego del infierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando Mateo capítulo 24, versículo 31, dice que los ángeles irán a los cuatro puntos de la tierra a reunir a los escogidos, se está refiriendo a que los reúnen los reúnen dentro de toda la tierra y los ponen en la misma tierra, ahí mismo, esa reunión ocurre en la misma tierra para separarlos de los cabritos. ¿Se entiende? Entonces, la palabra griega que se está utilizando aquí en Mateo capítulo 24, versículo 31, es la palabra griega episunagogen. Episunagogen, que significa congregar. ¿Se entiende? Esta palabra, esta acción de que los ángeles estén reuniendo, congregando a los escogidos de entre los cuatro vientos, puntos de la tierra, es para reunirlos en la misma tierra para prepararlos para el juicio de las naciones, Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, y poder separarlos de los cabritos. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, esta acción de congregarlos de parte de los ángeles no es la reunión del arrebatamiento, porque cuando nosotros vamos a Primera de Tesalonicenses, cuando por primera vez se habla del arrebatamiento, hay que tener en cuenta varias cosas bastante interesantes. En primer lugar, que la palabra griega que se está utilizando aquí en en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 30, es otra. Es la palabra griega arpazo, que significa arrebatar, quitar de en medio. Mientras que la palabra de Mateo 24, 31 es otra, es episunagogen, reunir, congregar. Entonces, la acción que describe Mateo 24, 31 es reunir en el mismo planeta y separar de los cabritos para prepararlos para el juicio de las naciones. En cambio, el arpazo, el arrebatamiento que describe Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, dice la Biblia que esa reunión no ocurre en la tierra,
ocurre en el aire. ¿Vieron la diferencia? Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pero yo quiero, hermanos míos, que estéis bien informados respecto a los que durmieron, para que no se entristezcan como los demás hombres que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá juntamente con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junto con ellos en nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. Entonces, ¿qué está ocurriendo en Mateo capítulo 24, versículo 31? El Señor viene en las nubes, Él manda a sus ángeles a que recojan a todos los escogidos de Dios de entre los cuatro vientos de la tierra. Él se sienta en el trono. ¿Y qué pasa con los escogidos? Los escogidos y los injustos son presentados delante de Él ante su trono. ¿Se están dando cuenta? El evento de Mateo 24 y 31, estos escogidos no venían con el Señor en el aire, pero lo que describe Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante es que cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados, quitados de este planeta de en medio, y nos reuniremos con el Señor en las nubes, en el aire, dice la Biblia con toda claridad, en el aire. Así que apúntalo. Cuando tú estás leyendo Mateo 24:31, no puedes decir que ese es el arrebatamiento, porque cuando lo comparas con lo que dice Lucas, lo que dice Mateo 25, queda claro que esa acción de recoger a los escogidos no ocurrió en el aire, ni esos escogidos venían con el Señor. Todo lo contrario, fueron recogidos de la tierra para después ser presentados con el Señor. ¿Se entiende? Ahora, muy importante. Otra cosa también que es muy importante, si el post-tribulacionismo fuera cierto, si realmente no hubiera un desfase entre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, si fueran un solo evento, vamos a partir por un momento que eso es verdad. Vamos a pensar por un momento que no hay un arrebatamiento previo. No, o sea, no hay un arrebatamiento pretribulacionista o mesotribulacionista. Partamos de que estas dos posiciones son incorrectas, que el pretribulacionismo es falso y que el mesotribulacionismo es falso, y que definitivamente la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son un solo evento. Bien, supongamos que esa posición es verdad. Ok, entonces, Cristo viene en las nubes, ¿cierto? El arrebatamiento ocurre inmediatamente para encontrarnos con nosotros, con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que ocurriría. Bueno, como ya ocurrió el arrebatamiento, cuando Cristo establece su trono en la tierra, según Mateo 24, versículo 30, capítulo 25, versículo 30, y son reunidas las naciones de él, delante de él, ¿qué ocurriría? Bueno, ocurriría que todas las personas que quedan son puros cabritos, porque ya no habrían, no sé si ustedes lo están logrando entender, ya no habrían ovejas que separar de los cabritos, y ya no habrían ovejas que separar de los cabritos, porque todas las ovejas se fueron en el arrebatamiento, porque es un mismo evento, ¿se entiende? Si así fuera. Entonces, esto es un argumento tan demoledor, pienso yo, con respecto al post-tribulacionismo, que me parece a mí que las dos únicas opciones que pueden quedar es o el mesotribulacionismo o el pretribulacionismo, pero no el postribulacionismo, porque este es un punto, este es un talón de Aquiles del postribulacionismo. Si Cristo, si el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son un mismo evento, en el momento que ocurre el arrebatamiento, ya todas las ovejas se fueron con el Señor en las nubes. Y cuando Cristo establece su trono
en Jerusalén y son presentadas las naciones delante de él para ser juzgadas, ya no habría necesidad de separar ovejas de cabritos. ¿Por qué? Porque lo que quedó fue puro cabrito, porque unos segundos antes de que el Señor pusiera sus pies en tierra, ya nosotros veníamos reuniéndonos con él en el aire, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. ¿Se entiende? Entonces, queridos hermanos, es muy importante entender este punto medular que nos hace comprender con toda claridad que la postura postribulacionista no puede ser correcta. ¿Ok? Entonces, vamos viendo, contestando algunas cosas más con respecto a este tema. Vayamos también a lo que la presentación nos dice. Entonces, vayamos recobrando lo que venimos enseñando. ¿Cuál es la señal de que Cristo va a aparecer? Los cataclismos cósmicos, que son colapsos de señales en el sol, señales en la luna, señales en las estrellas y el colapso del mar. Eso fue lo que acabamos de leer. Cuando esos cataclismos ocurran, eso quiere decir que la segunda venida de Cristo está por ocurrir. Lo acabamos de leer aquí en Lucas capítulo 21. Cuando ustedes vean estas señales, sepan que el tiempo está muy cerca. Ahora, algo muy interesante. Vayamos por favor a Apocalipsis. Yo los invito para que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo número 6. Este es un pasaje que nos está sugiriendo que estudiemos la lección. Vean ustedes Apocalipsis 6 del 12 al 17. Vayan todos conmigo, agarren su Biblia, por favor. Seamos bien bíblicos y vamos todos así bien bonito, ¿verdad? Con nuestras Biblias, a Apocalipsis capítulo 6 del 12 al 17. Muy bien, vean lo que dice la Biblia. Después vi cuando abrió el sexto sello. Por favor, queridos hermanos que están estudiando las escrituras con nosotros en esta noche, subrayen la palabra sexto sello. Porque, ¿qué ocurre en el sexto sello? Después vi cuando el sexto sello, cuando se abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro cual silicio de cerda y la luna entera se volvió como sangre y las estrellas de los cielos cayeron a la tierra en semejanza a una higuera que arroja sus higos verdes al ser sacudida por fuerte viento. Luego los cielos fueron apartados como un pergamino que se enrolla y todas las montañas y las islas fueron removidas en sus lugares y los reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo, todo libre, se ocultaron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y ocultémonos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá mantenerse en pie? Quiero saludar con mucho cariño a nuestro hermano Nathan Anderson, que está escuchando esta clase en vivo. Creo que algunas personas que no están de acuerdo con la posición pretribulacionista que yo enseño, le han etiquetado para que él se conecte a esta enseñanza. Bueno, que le doy la bienvenida al hermano. Ya en el pasado he tenido la oportunidad de salir con él en varios programas hablando sobre estos temas y más bien le saludo cariñosamente a nuestro hermano Nathan Anderson y le invito a que si el sábado quiere compartir conmigo también sobre este tema y él nos presente su posición posmilenialista con respecto a este tema, tiene toda la libertad de venir y hacerlo en el canal, pues no somos dogmáticos con ninguna posición escatológica. Así que, hermano querido, te mando un saludo y ojalá aceptes mi invitación del sábado y podamos hablar sobre este tema muy cariñosamente. Te mando un saludo, querido hermano. Entonces, queridos hermanos, ¿qué estamos aprendiendo en Apocalipsis capítulo número 6? Bueno, recuérdense que Jesucristo enseñó que la señal de su segunda venida eran los cataclismos cósmicos. Y aquí en Apocalipsis capítulo número 6, versículo del 12 al 17, se nos está diciendo que cuando se abre el sexto sello, ¿qué ocurre? Los cataclismos cósmicos. No sé si lo acaban de notar. ¿Qué dice la Biblia? El sol
se teñirá de negro, la luna se volverá como sangre, las estrellas de los cielos caerán. Dice la Biblia, que también habrá un gran terremoto y habrá un gran lamento de los reyes de la tierra, de los nobles, de los ricos, de los capitanes, que dirán, a los montes y a las montañas que caigan sobre nosotros para ser ocultos de la ira del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Queridos hermanos, a veces nosotros tenemos la idea de que los juicios del Apocalipsis, ¿verdad? Los 21 juicios que se narran en Apocalipsis, las 7 trompetas, los 7 sellos y las 7 copas de ira, nosotros pensamos que estos 21 juicios irán ocurriendo poco a poco a lo largo de los 7 años de tribulación. No es así, sino que la Biblia nos está enseñando que cuando ocurra los cataclismos cósmicos que corresponden al sexto sello, porque aquí lo dice bien claro Apocalipsis 6, cuando se desata el sexto sello, se desatan los cataclismos cósmicos. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que cuando ocurran los cataclismos cósmicos, el resto de los eventos que describe el libro de Apocalipsis, el séptimo sello, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, son eventos y juicios que ocurrirán de forma muy abrupta. No sé si me estoy dando a entender. Lo que estoy queriendo decir es que casi que antes de la segunda venida de Cristo, en los 7 años de tribulación, lo único que habían ocurrido era que se desataron 5 sellos. En el primer sello fue desatado el jinete del caballo blanco. En el segundo sello se desata el jinete del caballo rojo, que tiene autoridad para traer guerra. El tercer sello trae al jinete del caballo, si no me equivoco, negro, que tiene poder para traer un colapso económico. El cuarto sello trae a el jinete del caballo amarillo, que viene a traer muerte. Y luego la Biblia nos describe que en el quinto sello solo se ven las almas del cielo exclamando y pidiendo al Señor que hasta cuándo él juzgará su sangre. Luego viene el sexto sello, que son los cataclismos cósmicos, y ahí Cristo está a punto de aparecer, muy cerca de aparecer. Recuerden lo que decía Lucas 21, cuando ustedes vean estas señales, levanten sus rostros, recobren ánimo porque su redención está muy cerca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el resto de los demás juicios que describe Apocalipsis casi que vienen uno seguido del otro, muy cerca antes de la aparición de Cristo. Estos 21 juicios no ocurrirán a lo largo y ancho o de manera progresiva a lo largo y ancho de esos 7 años. Casi que la gran mayoría de todos esos juicios son muy cercanos a la parucía, a la segunda venida de Cristo. Ahora, quisiera también mencionar algo. Aquí hay otro versículo que generalmente nuestros hermanos postribulacionistas usan para referirse a el hecho de que para tratar de defender el hecho del postribulacionismo, para poder defender el hecho de que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, el arpazo, el arrebatamiento, y la parucía, la segunda venida de Cristo, son un mismo evento, porque hay algo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Vamos un momento, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos a presentar una enseñanza literal de Pablo con respecto a la ira de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 10. Todos ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 10. Dice la Biblia así: esperando del cielo a su Hijo, a Jesús, al que resucitó de entre los muertos, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué enseñó Pablo con respecto a la ira que viene del cielo? Que Jesús nos libra de la ira venidera. Ahora, ¿saben ustedes, queridos hermanos, que este es un punto que defendemos tanto pretribulacionistas como mesotribulacionistas y posttribulacionistas? Los tres estamos de acuerdo que Cristo nos libra de la ira venidera, porque aquí lo dice de forma literal. En lo que no nos ponemos de acuerdo
es cuando ocurrirá la ira que viene desde el cielo. Para los pretribulacionistas, la ira que viene desde el cielo comienza desde el mismo inicio de los 7 años de tribulación. Para nuestros hermanos mesotribulacionistas comienza la mitad con la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y para nuestros hermanos posttribulacionistas la ira de Dios comienza con el sexto sello. ¿Cómo es que ellos enseñan que la ira de Dios empieza con el sexto sello? Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 6, versículo otra vez, capítulo 6. Recuérdense que estamos leyendo desde el versículo número 12, donde se describe que cuando se desata el sexto sello, ocurre un gran terremoto, la gente se sentirá desesperada por el bramido del mar y de las olas, el sol se oscurecerá, la luna se teñirá de sangre, las estrellas de los cielos caerán en la tierra, las potencias de los cielos serán conmovidas. Esos son los cataclismos cósmicos. Bueno, y resulta que cuando esas cosas están ocurriendo, ¿qué dice la Biblia en el versículo 15, 16 y 17? Y los reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se ocultaron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y ocúltenos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá mantenerse en pie. Entonces, este argumento de repente parece muy convincente, ¿verdad? Porque la Biblia nos describe que se desata el sexto sello y los hombres empiezan a decir, cuando se desata el sexto sello: montes, caigan sobre nosotros y ocúltenos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá mantenerse en pie. Entonces, de esta forma, nuestros hermanos postribulacionistas dicen que la ira de Dios comienza con el sexto sello, porque cuando es desatado el sexto sello, cuando es desatado el sexto sello, es que comienza la ira de Dios. Pero esto realmente no es así, porque nosotros tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué fueron los otros primeros 4 sellos? El anticristo fue desatado. Primer sello, leo rápidamente. Entonces voy a leer rápidamente. Después vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Entonces vi, y era un caballo blanco. Este es el anticristo. Segundo sello, en el versículo 4. Versículo 3, abrió el segundo sello. Versículo 4, enseguida salió otro caballo rojizo, y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra, para que se mataran los unos a los otros, y se les entregó una gran espada. Después encontramos el tercer sello, que dice: y cuando abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente que decía: ven y ve. Entonces vi aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en su mano, que trae un colapso económico. Y finalmente el versículo 7 dice: y cuando abrió el cuarto sello, escuché a una cuarta criatura viviente que decía: ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestes y mediante las bestias salvajes de la tierra. Entonces, si hasta el sexto sello comenzó la ira de Dios, entonces, ¿qué eran los primeros 4 sellos? Esta acción de enviar al anticristo, esta acción de desatar un jinete de caballo rojo que trae muerte en la tierra, esta acción de enviar un jinete negro que trae colapso económico, y esta acción de enviar un jinete amarillo que trae más muerte, espada y hambre y peste, ¿qué era entonces? ¿Qué era esto? Cariñitos de Dios, besitos de Dios, ¿se está entendiendo? Entonces, a mí me parece que no es razonable suponer que el sexto sello es donde comienza la ira de Dios, porque cuando los hombres dicen, montes, caed sobre nosotros, porque ha llegado el día de la ira, no lo dicen solo exclusivamente por el sexto sello, lo dicen por todo lo que se ha estado viendo, ya por todos los colapsos económicos,
mortandad, peste y hambre que ya habían traído los otros jinetes anteriores. Entonces, esto de decir la ira de Dios ha llegado no es solo por ver lo que está ocurriendo con los cataclismos cósmicos, es el resultado de ver todo lo que ha estado ocurriendo en la tierra desde antes, que les lleva a la conclusión de que la ira de Dios está sobre el mundo. Ahora, miren, me parece a mí, queridos hermanos, que hay un fuerte argumento para enseñar de que la ira de Dios comienza con los 7 años de tribulación. De eso no hay duda. Vean, quiero presentar un argumento que me parece a mí que es convincente de que la ira de Dios comienza desde el mismo inicio de los 7 años de tribulación. Síganme, por favor, con mucho cuidado. Necesitamos 3 pasajes para entender esto. 3 pasajes para entender que la ira de Dios ha comenzado desde el mismo inicio de los 7 años de tribulación. Espero que ustedes tomen nota. El primero está aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Recuérdense que el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, aparece desde el puro inicio de los 7 años de tribulación. Es más, Cristo toma el rollo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, que tenía 7 sellos, y en el momento que Cristo desata el primer sello, empiezan a ocurrir juicios en la tierra. Ahora, ¿cómo saber que la ira de Dios comienza desde el puro inicio? Bueno, es que hay que hacerse esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando se desata el primer sello? Se desata el jinete del caballo blanco, que es el anticristo. ¿Cómo sabemos que es el anticristo? Ya lo voy a explicar. Leamos Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2. Dice la Biblia así: después vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y escuché a uno de las 4 criaturas vivientes que decía con voz de trueno: ven y ve. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le puso una corona, y salió venciendo de tal modo que vencerá. ¿Se dan cuenta? Saliendo de tal modo que vencerá. Nosotros sabemos que este es el anticristo porque se le presenta como un jinete de caballo blanco. Sabemos que la Biblia nos enseña con respecto al anticristo, que Pablo lo llama el inicuo, el hombre de la perdición, el hijo de iniquidad. Pablo nos enseña que el anticristo es un impostor, se hace pasar por Dios. Entonces, el anticristo es este jinete de caballo blanco porque tiene aspecto de paz. ¿Cómo sabemos que tiene aspecto de paz? Porque dice la Biblia que se le entregó un arco, pero no se le entregó un arco con flechas, sino solamente un arco. Esto quiere decir que es una manera en el lenguaje apocalíptico de decir que él trae paz. ¿Se dan cuenta? Él solo tiene un arco. Nada hace uno con un arco sin flechas, pero a él se le da solamente un arco. Es decir, él no viene con la intención de traer guerra en el inicio. Y también dice la Biblia que salió venciendo de tal modo que vencerá. Si seguimos leyendo Apocalipsis, después cuando se nos presenta a la bestia, se nos dice que la bestia recibe autoridad para pelear contra los santos y vencerlos. ¿Se dan cuenta las relaciones? El jinete del caballo blanco sale venciendo para vencer, y después más adelante, conforme va aumentando la revelación del libro de Apocalipsis, se nos dice que la bestia vence a todos los santos. Es decir, les da muerte. Ahora, vamos por favor a Romanos, capítulo 1, versículo 17, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, para que entendamos que en el momento que aparece el anticristo, tenemos completa seguridad de que la ira de Dios ha comenzado. ¿Cómo lo sabemos? De esta manera. Dice la Biblia así en Romanos 1:18: pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres que refrenan la verdad con injusticia. Vamos a entender unas cosas con mucho detenimiento. Vamos a darnos un respiro. Primera pregunta: ¿por qué la ira de Dios viene desde el cielo contra los hombres? Lo contesta el mismo Pablo en el versículo 1:18. La ira de Dios
viene desde el cielo contra los hombres, contra toda iniquidad, contra toda maldad y contra toda injusticia de los hombres al retener la verdad. Es decir, ¿por qué la ira de Dios viene al cielo, del cielo contra el mundo? Porque el hombre ha practicado la iniquidad, el hombre ha practicado la maldad, y no solo eso, han retenido la verdad. Ahora, vayamos un momento a Segunda de Tesalonicenses para que veamos lo que Pablo nos dice con respecto a la aparición del anticristo. Dice la Biblia de la siguiente manera: entonces será manifestado el inicuo, a quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo nulificará con la manifestación de su venida. Está hablando del anticristo. Porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad. Oigan lo que dice la Biblia con respecto a este inicuo: con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. A causa de esto, Dios les enviará una operación de engaño para que crean en la falsedad, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. Yo no sé si ustedes están viendo la relación de Romanos 1:18 con Segunda de Tesalonicenses, pero la Biblia nos enseña en Romanos 1:18 que la ira de Dios viene contra el mundo porque los hombres han practicado la iniquidad y han rechazado la verdad. Y ahora se nos está hablando del anticristo y se nos está diciendo que el anticristo viene de parte de Dios como una fuerza engañosa contra los hombres que han rechazado la verdad y practican la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que el anticristo es un juicio de la ira de Dios. Entonces, en el mismito momento que el anticristo aparece, la ira de Dios ha comenzado, porque el anticristo es un instrumento de la ira de Dios. ¿Y cuándo aparece el anticristo? Según Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, con el primero de todos los juicios, el primer sello. Los juicios de Dios inician con la aparición de este personaje. Entonces, es por esta razón que nosotros sabemos que la ira de Dios comienza desde el inicio. Y recordando que Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice que Cristo nos libra de la ira que viene, es por esa razón que sabemos que el arrebatamiento tiene que ocurrir poco antes de la tribulación, de que inicie la tribulación, porque al entrar el anticristo en escena, la ira de Dios ha comenzado. Y Dios, dice la Biblia, que nos libra de la ira que viene. Lo dijo Pablo en Romanos 1:10, en Primera de Tesalonicenses 1:10. Esperamos desde los cielos a Jesucristo, quien nos libra de la ira que viene, ¿ok? Y además, tenemos que mencionar también algo muy importante, queridos hermanos, con respecto a esto. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 13 al 18, Pablo habla de que nosotros, los que estemos vivos en Cristo, seremos arrebatados. ¿Qué significa ser arrebatado? Ser quitado de en medio. Y ahora Pablo, en su segunda carta a la misma iglesia, la iglesia de Tesalónica, les dice esto. Vuelvo a leer el versículo 8, desde el 8 hasta el 12. Dice Pablo: entonces se manifestará el inicuo, a quien nuestro Señor Jesús lo destruirá con el soplo de su boca y lo nulificará, con la manifestación de su venida. Porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvados. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí se nos estará hablando de que entonces se manifestará el inicuo, versículo 8. Pero la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. Entonces, dice se manifestará el inicuo, pero ¿qué es ese entonces? Bueno, lo que dicen los versículos anteriores. Vean lo que dice el versículo número 4 del mismo capítulo.
el que se opone, está hablando del anticristo, y se enaltece sobre todo lo que es llamado Dios y es objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Dios como Dios y se mostrará a sí mismo como que es Dios. Ya entienden por qué el anticristo aparece como un jinete del caballo blanco, ¿verdad? Porque es un imitador del Señor. ¿Cómo aparece Cristo en Apocalipsis capítulo 19? Como el jinete, del verdadero jinete del caballo blanco. Pero dice el versículo 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablaba estas cosas? Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene para que sea manifestado a su tiempo. Es decir, este inicuo, hay algo que lo detiene. Y dice el versículo 7, porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar, solo que ciertamente cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Entonces, vean la relación. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les dice a ellos, ustedes, los que están en Cristo, serán arrebatados y serán quitados de en medio. Y ahora Pablo, hablando en su segunda carta, les dice, ustedes saben que hay un hijo de la perdición, el cual se opone contra todo lo que es llamado Dios y es objeto de culto, el inicuo, el cual se presentará en el templo de Dios, en el trono de Dios, haciéndose aún pasar por Dios. Ustedes saben que él ya está operando en el presente, solo que al presente hay alguien que lo detiene, pero cuando sea quitado de en medio, aparecerá este hijo de la perdición. No necesita él aclarar quién es el que tiene que ser quitado de en medio, porque él ya en su primera carta había dicho que eran los mismos cristianos los que estuvieran vivos los que iban a ser quitados de en medio. Entonces, esta es otra de las evidencias que tenemos de que definitivamente el arrebatamiento tiene que ser antes de la aparición del anticristo. Y el anticristo aparece en el puro inicio. El anticristo es el primer juicio de los 21 juicios de la gran tribulación. No cabe duda, queridos hermanos, que el arrebatamiento es antes de los 7 años de tribulación. Es una lástima que muchísimas personas hoy en día traten de enseñar que no hay un arrebatamiento pretribulacionista. Pero miren, les voy a decir algo y con esto termino. Supongamos que yo estoy equivocado y no hay arrebatamiento pretribulacionista. No hay, supongamos. Supongamos que no hay un arrebatamiento 7 años antes o 3 años y medio antes, como lo dicen los mesotribulacionistas, sino que supongamos que nuestros hermanos postribulacionistas tienen razón y el arrebatamiento y la segunda venida es un mismo evento. ¿Saben qué pasa? Pues nada, vamos a atravesar entonces los 7 años de tribulación y los vamos a pasar bien porque la Biblia dice que Cristo nos libra de la ira que viene. Él prometió estar con nosotros entonces. ¿Y saben ustedes qué pasa con nuestros hermanos postribulacionistas que no creen que haya un arrebatamiento previo? ¿Saben qué va a pasar con ellos? Pues tampoco pasa nada, son arrebatados también. ¿Ustedes creen que porque ellos vean este asunto ustedes creen que porque de repente ellos muy sinceramente no crean que hay un arrebatamiento pretribulacionista, ¿ustedes creen que el Señor los va a dejar? De ninguna manera, se van con nosotros también, porque aquí el Señor no está pendiente de quién es el que tiene la postura escatológica correcta. El Señor lo que está pendiente es quién ha nacido de nuevo o no. ¿Quién tiene a Cristo en su corazón o no? ¿Quién tiene el Espíritu de Cristo o no? Eso es lo que importa. Entonces, aunque tú seas mesotribulacionista y tengas la razón, o seas postribulacionista y tú tengas la razón, o yo sea mesotribulacionista, yo tenga la razón, no importa. Sea quien sea el que tenga razón, eso no va a afectar al que piensa diferente, porque el Señor estará con nosotros y ha prometido estar con nosotros. Entonces, queridos hermanos, hemos terminado este estudio de esta noche. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.